nuevo pacto en su sangre. ¿Ven? Hay cosas, por supuesto, que hemos hablado. Puede decir que el fundamento está entrelazado. Bueno, nosotros hemos hablado de ya dos principios del fundamento de Cristo. Uno fue la ley de Cristo y la otra es el sacerdocio. Amén. El sacerdocio de Melquisedec o el ministerio de la reconciliación dado a los sacerdocios. ¿Ven? Somos una iglesia sacerdotal. Hoy nos toca el nuevo pacto en su sangre. Y podemos ir para darle exacto. En 1 Corintios, perdón, 2 Corintios 3, 2 Corintios 3, 2 Corintios. sí, en 2 Corintios capítulo 3, dice la palabra al versículo 4 al 6, en el nombre del Señor Jesús, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, el espíritu vivifica. Aquí dice el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no el de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, el espíritu vivifica. Vamos a hablar de eso, el nuevo pacto en su sangre. Amén. Cuando estableció nuestro Señor el nuevo pacto, acuérdense que allí cuando estaban en el aposento alto, ¿verdad? Él dio su ley, la ley de Cristo. Él dijo un nuevo mandamiento os doy, ¿verdad? Que os améis los unos a los otros como yo he amado. Este es el mandamiento rector de la ley de Cristo. Y el segundo mandamiento lo da después que resucita. También dio el sacerdocio de Melquisedec, porque él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y la palabra dice en Hebreos 7:12, y cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Amén. Ya hemos hablado de esto. Hoy nos toca entonces el nuevo pacto allí en el aposento alto. Él también agarró dos elementos porque ellos estaban celebrando la Pascua. Acuérdense que ese era el día de la Pascua. Ellos fueron como todos los israelitas ese día a celebrar la Pascua. Pero Cristo era el Cordero de la Pascua. ¿Entiendes? Él era el Cordero de la Pascua. El Cordero que iba a ser colado. Ese es un día, el día de la Pascua, donde tenían que sacrificar el Cordero. ¿Ves? Entonces, él tomó ese día precisamente, ¿para qué? Para
establecer su fundamento. Él tomó, vamos a buscar Éxodo 12, 7 y 8. Jesús tomó de allí dos elementos, el pan y el vino. Porque ahí había otros elementos como las hierbas amargas, ¿verdad? Que es lo que el pueblo de Israel celebra, que fue cuando celebrando que salieron de Egipto. Hebreos, perdón. Éxodo 12, 7 y 8. Por favor, podemos verlo con eso, con ese. Por favor, cuando lo tengan, sí, léanlo. Dice así: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. 7 y 8. Ok. Bueno, tomaron la sangre del cordero, ¿verdad? La pusieron en los dinteles para que cuando pasara el ángel de la muerte, vieran la sangre y no hiciera daño. El ángel de la muerte iba a matar a todos los primogénitos, pero los primogénitos de Israel fueron guardados ese día y comieron el pan, ¿verdad? Ya que el cordero no, aunque era parte de la cuestión, pero Cristo es el cordero de la Pascua. Amén. Él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, allí instauró él su memorial o cena del Señor, mal llamada Santa Cena. No hay cena santa, no hay Santa Cena. Hay la cena de los santos. Amén. La cena del Señor. Amén. Tomó el pan y le reveló que él era el Cordero de Dios que había de ser inmolado. Cuando dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cada vez que nosotros vamos a tomar la cena del Señor, que vamos a comer el pan, hablamos en 1 Corintios 11, 23, donde dice, y después de haber cenado, partió el pan. Y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Tomad, comed, este es mi cuerpo. ¿Verdad? Entonces, también tomó la copa y estableció el nuevo pacto en su sangre. La iglesia de Cristo no celebra la Pascua. Esta vez no escogió un pueblo, sino lo adquirió. Segunda de Pedro 2, 9 y 10 dice que somos pueblo adquirido por Dios. Amén. Un pueblo completamente diferente al pueblo de Israel. El pueblo que adquirió estaría compuesto entre judíos y gentiles. Un pueblo netamente espiritual. De dos pueblos hizo uno. Dice en Efesios 2:14. De judíos y gentiles llamó a judíos. Los primeros creyentes fueron judíos, ¿verdad? Los apóstoles. Y después, a través del apóstol Pablo, llamó a los gentiles. Y el que recibe a Cristo, ya deja de ser judío o ya deja de ser gentil y viene a ser
cuerpo de Cristo. Amén. Allí en la, allí ¿cómo le digo? En el aposento alto, él estableció el nuevo pacto en su sangre. Hay mucho que hablar sobre esto, pero yo quiero hoy irme a lo básico para tener claridad. Si tenemos que dar una segunda parte de esto, la daremos, porque es muy importante el nuevo pacto en su sangre. Ciertamente, como nosotros habíamos hablado, nosotros somos el pueblo de Cristo. Tenemos el fundamento de Cristo. No tenemos el fundamento de Moisés. Y el fundamento de Moisés se comprende con qué? Con la ley de Moisés, el sacerdocio arónico o el sacerdocio levítico y el antiguo pacto de la ley. Amén. Y ellos tienen también el sacerdocio en la circuncisión de Abraham. El prepucio, todo el que se hace judío tiene que ser varón tiene que circuncidarse, tiene que cortarse el prepucio. Amén. Ahora bien, yo quiero que comprendamos algo que es muy importante acerca del nuevo pacto de la sangre de Cristo. Porque la iglesia de Cristo todavía, bueno, gran parte de la iglesia de Cristo todavía piensa que el antiguo pacto que precede a este nuevo pacto es el pacto de la ley. Dice el nuevo pacto, el de Cristo. El pacto antiguo es el de la ley, ¿verdad? Resulta que no es así. Porque hay dos nuevos pactos, o dos pactos antiguos y dos nuevos pactos. Y eso es lo que yo quiero que nosotros comprendamos, que primeramente nosotros aprendamos para poder tener claridad acerca del nuevo pacto de su sangre. Porque si no tenemos claridad, entonces de alguna manera vamos a tener un híbrido teológico, una combinación que no es de ley y gracia, de ley de Moisés y gracia. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios estableció dos pactos. El primer pacto lo hizo con Abraham, no con el pueblo de Israel. Con Abraham, y para eso yo quiero que leamos Gálatas capítulo 3, si son tan amables. Gálatas capítulo 3. A su nombre. Y Gálatas capítulo 3 habla del pacto que hizo Dios con Abraham, del pacto de la promesa, el pacto de la promesa del Espíritu. ¿Ves? Porque con Abraham, acuérdense que hizo un pacto que tenía que ver con su descendencia, el cual le había dado promesas que son con Isaac, Jacob, ¿verdad? Que le había dado promesa de poseer la tierra y que sus hijos serían, sus descendientes serían como la harina del mar, qué sé yo.
Pero antes de el Señor tratar con la promesa que le hizo a Abraham, que iba a tener descendencia, porque estaba todavía Abraham ya era de casi 100 años, ¿verdad? Y su esposa era de 80 años, Sara, ¿verdad? Para ellos era imposible tener hijos. Sara era estéril, Abraham no. Pero Abraham ya era de 100 años, o casi. Imagínense, un hombre de 100 años para engendrar muchachos, es bastante, le cuesta mucho. Pero antes de que Abraham, Dios bendijera a Abraham con descendencia, hizo un pacto con Abraham en favor de los gentiles. Dios tuvo a los gentiles en su mente antes que Israel. Y eso no lo digo yo, leamos. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 6. Lo voy a leer yo mismo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son, de los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué dio? La buena nueva, el Evangelio. Oiga bien que aquí hay mucha revelación. Esto es importante. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Yo quiero detenerme un momentico aquí en esto, porque cuando Dios le está dando la promesa a Abraham en favor de los gentiles, comienza diciendo que, ¿sabes que los que son de fe son hijos de Abraham? Los que son de fe. Pero después habla aquí, de modo que los que son de la fe son bendecidos no con el patriarca Abraham, sino con el creyente. Ya no está hablando de hijos, está hablando de creyentes. ¿Por qué Abraham fue un creyente? Porque él primeramente creyó en Dios, ¿verdad? Y le fue contada con justicia. ¿En qué creyó él? En Dios. Amén. No creyó en Cristo. Creyó en Dios. Porque Dios trató directamente con él. Pero cuando se le fue revelado Cristo, porque a Abraham Dios le reveló, debido a esta promesa que era en favor de los gentiles, dice serán benditas las naciones de la tierra, todas las naciones, porque las naciones todas iban a ser bendecidas por Cristo. ¿Aló? Cristo iba a traer la bendición. Entonces, no fue a través de Abraham directamente, sino a través de la promesa. Por eso es que habla de los que son de fe y los que son de la fe. Abraham, ¿cómo fue que se le reveló? Primero le dice, le dio la buena nueva a Abraham, pero también después le apareció Melquisedec. Y Melquisedec lo bendijo, ¿verdad?
¿Y le dio qué? Pan y vino. Le dio la cena del Señor. Amén. Amén. Permiso. Le dio la cena del Señor. Y ya vamos a ver si esa era revelación. Entonces ya vamos a ver qué diferencia hay entre estas dos promesas que se le dio a Abraham. Amén. Porque las promesas para su descendencia, Dios le dijo que iba a bendecir a toda su descendencia y que él tendría hijos. Primero tuvo Ismael, pero la promesa de Dios era que iba a tener hijos con Sara, no hijos con la esclava, sino hijos con Sara, con la que era su esposa. Entonces, ¿qué hay? Hay lo siguiente. Hay lo siguiente. Yo quiero que me presten bastante atención porque en esto hay mucha sabiduría y por eso es que hay mucha gente que está errada. Y la doctrina en esto es clara. Amén. La doctrina está clara, es muy clara. Uno, en Abraham hay dos vertientes. La vertiente de su descendencia y Dios le da promesa que su descendencia, ¿verdad? Que iba a tener muchos hijos, ¿verdad? Y al decir que iba a tener muchos hijos, le dio una señal, que todos sus hijos tenían que ser circuncidados. Pero no así en cuanto a la promesa, al pacto de la promesa. En el capítulo 3, donde estamos leyendo, entonces aquí leímos, de modo que los que son de la fe, estamos hablando de la fe de Cristo, son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que permanece, que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá con ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál era la promesa? El pacto de la promesa con Abraham. Que por la fe recibiésemos esa promesa del Espíritu. Todos aquellos que somos de Cristo hemos recibido el Espíritu Santo. Amén. Hemos recibido el Espíritu Santo. Porque para recibir el Espíritu Santo hay que recibir a Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a seguir leyendo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado,
nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. O sea que el pacto que hizo Dios con Abraham, lo hizo a él y a su simiente, la cual es Cristo. Si fuera sido a través de Isaac o Jacob, pues es otra cosa. Pero el pacto de la promesa era en favor de los gentiles. Amén. De los gentiles. Eso es, Abraham fue tan grande que tuvo parte de la bendición para con los gentiles y fue el padre de Israel, ¿verdad? De los que son de la ley ahorita. Hay dos vertientes en Abraham y hay dos pactos. Pero cuando se trata de Cristo y del nuevo pacto en su sangre, mire lo que dice. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, oído y atento a esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la ley, cuando el Señor le dio el pacto a Abraham, la ley tenía que pasar 430 años después para que llegara el pacto de la ley. Y ese pacto de la ley lo abrogó el pacto de la promesa en favor de los gentiles, que era para con Cristo. Volvamos a leer ese versículo. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Tremendo esto. Porque si la herencia fuera por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Lo que pasa es que, claro, mucha gente se confunde y dice que nosotros también somos hijos de Abraham porque fue el patriarca Abraham. Amén. Pero, óigame bien, Abraham es el padre de los que son de fe, los que creyeron como él creyó. Hoy en día alguien un gentil, es decir, cree como creyó Abraham. O sea, ¿cree en quién? Cree en Dios, ¿verdad? Sí, no, pero vamos a la palabra. Abraham creyó en Dios, no creyó en Cristo. Y todo el que cree en Dios hoy en día, como creyó Abraham, tiene que circuncidarse y guardar la ley. Gálatas, capítulo 5,
versículo 4, 3, mejor el versículo 3. ¿Alguien lo tiene? Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Toda la ley de Cristo es Óigame bien. Vamos a leerlo aquí otra vez, hermana. Porque no se está escuchando. Dice, y otra vez testificó. Oiga bien, y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley se justifica, de la gracia han caído. ¿Me entiendo ahora? Entonces, todo el que se circuncida, creyeron en Dios, también está creyendo en Dios, el Padre Jehová, o Jehová, porque la J no está en vamos a decir Jehová. Pero creyó fue en el Padre, no creyó en Cristo. Y la redención está en Cristo. Amén. Amén. Y el pacto de la promesa está en Cristo. Por eso es que la promesa del Espíritu no alcanzó a los israelitas, aunque sean hijos descendientes de Abraham. No le alcanzó porque era una promesa que tenía que cumplirse en Cristo. El que recibe a Cristo recibe la promesa. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, pero nos hizo acreedor de la promesa. De la promesa. ¿Cuál es la promesa? Que el Espíritu Santo vendría a hacer morada en todo aquello que recibieran. De otra manera, los que son de Israel también tuvieran templo y morada, fueran entonces templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo venía sobre quiénes, sobre los profetas, sobre los reyes, amén. Venía sobre ellos, sobre uno que otro sacerdote, pero nunca hacía morada en ellos. Venía sobre ellos y hacía lo que iba a hacer. Venía sobre Sansón, acababa todo el mundo con todo el mundo y después se iba. ¿Ven? Venía sobre Elías y hacía descender fuego del cielo. Venía sobre Moisés y hacía que hubiera plaga y el mar rojo, dar en sangre y todas esas cosas. Amén. Pero no eran templo y morada. En Cristo, el más pequeño que está en Cristo es templo y morada del Espíritu. Por eso es que le dijo a Juan el Bautista, de los hijos nacidos de hombre, el más grande es Juan el Bautista. Pero en el reino de los cielos, él es el más pequeño. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista alcanzó la unción y se manejaba como profeta, como se manejó todos los profetas de la ley, porque él fue el último profeta según la ley. Él anunció y preparó el camino. Amén.
y bajo la unción dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vio el cielo abierto y al Espíritu Santo descender como de forma corporal como paloma, y escuchó al Padre cuando dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pero con todo eso, el Espíritu Santo vino sobre Cristo. Es más, voy a decirle algo. En Cristo reposó el Espíritu Santo sobre él. Esto es una revelación. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque Cristo realmente no necesitaba ser templo y morada del Espíritu Santo. Porque en su espíritu, Él era Dios. Amén. Él era, dice allá en hebreo, Él era el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. No necesitaba ser templo y morada. Pero el último año, que fue el año de su ministración, porque él no duró 3 años y medio en el ministerio, ni 3 años, duró un año. Duró desde la Pascua, cuando fue bautizado por Juan, porque Juan le dijo: oye, tú vienes a mí, yo más bien debería ser bautizado por ti. Dice: es necesario que se haga toda justicia, porque él vino a cumplir con toda la ley, y una de las partes que tenía que cumplir era bautizarse. ¿Ves? Para arrepentimiento. Pero sin embargo él lo hizo como ejemplo, ¿verdad? Pero él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para sanar, para liberar al pecador, vista al ciego. Y dice: y para predicar el año agradable al Señor. Él predicó fue un año, el año agradable al Señor. Empezó su ministerio en una Pascua y la próxima Pascua murió. Fue crucificado. Y en esa Pascua, en ese día, esa Pascua, es el que Dios estableció su memorial, estableció lo que nosotros llamamos la cena del Señor. ¿Para quiénes? Para los que somos de Él, para su pueblo. Amén. Porque nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, para que todo el mundo entienda y sepa del amor tan grande del Padre. No vamos a predicar el pacto antiguo de la ley. Ahora bien, los dos pactos antiguos fueron, primero el pacto con Abraham de la promesa, ¿verdad? Y después vino el pacto, 430 años después, el pacto de la ley. Ahora, yo sé que por la mente de muchos estarán diciendo: ¿y el nuevo pacto de la ley? No, el nuevo pacto de la ley todavía no se ha cumplido, porque aún en el año 2024, 2024, como estamos ahora mismo, aquí estamos bajo el nuevo pacto de Cristo en su sangre. Amén. Porque
el Señor hizo un pacto con Dios Él. Nosotros, el pueblo de Cristo, no hicimos ningún pacto. El pacto lo hizo Cristo para con el Padre. ¿Cuál pacto hizo Cristo? Porque es en su sangre. Porque Él dijo, bueno, ya no había uno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. Amén. Y el Padre estableció que la paga del pecado, o sea, hay que cancelarlo, pero con muerte, para que reciban la dádiva de Dios. En Romanos capítulo 3, si son tan amables y que buscamos, mire, mire como dice aquí. El versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros somos de la fe de Jesús. Y en el capítulo 4 habla de lo que son de la fe de Abraham, en el capítulo 4 de Romanos. ¿Ven? ¿Cómo habla de lo que son de Romanos? ¿Dónde está? Dice, ya le voy a decir, capítulo 4. ¿De qué? Sí, no, estamos en Romanos. En el capítulo 3, acabo de leer, habla de lo que son de la fe de Jesús, que Él es nuestra propiciación por medio de la fe en su sangre. Amén. Eso es lo que nos hace acepto ante el Padre, la sangre de Cristo y su sacrificio, porque la paga del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros. Amén. Ahora, en el capítulo 4, habla de lo que son de la fe de Abraham. No, el 16. 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente la de la ley, la que dé la ley, sino también la que dé la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aquí está hablando Pablo de los que se circuncidan, que creyeron como creyó Abraham, y su fe le fue contada por justicia. Amén.
Pero a Abraham se le dio el padre de todos los israelitas. El padre Abraham. Entonces el padre de la fe. Ojo. El papá de esa criatura es otro. Dice la palabra que Jesús es el autor, el papá. El autor y consumador de la fe. Abraham creyó en Dios y le fue contada por justicia. Y los que creyeron como él, que creyeron por fe, creyeron en Dios, su fe les contada por fe. Ahora, vuelvo de nuevo, usted dirá, bueno, el nuevo pacto de Israel. Ahorita aquí está el nuevo pacto de la fe en su sangre, ¿verdad? Y en Israel todavía sigue la ley, todavía en este tiempo, ahorita hay un Sanedrín, hay un sumo sacerdote, hay, ¿qué más? Están haciendo sacrificios según la ley. En estos días van a sacrificar una vaquilla roja para, le hicieron el altar, un altar grandísimo, para poder levantar el tercer templo, conforme a la ley. Porque para ellos todavía, para ellos Jesús no es el Mesías. A ellos se les dio un espíritu de estupor para que viendo no vieran. La palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Baja a todos los que le recibieron. Ahí está hablando de nosotros. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. O sea, no es por la voluntad de Abraham, no es por la fe de Abraham, sino por de Dios. Ellos tuvieron que apegarse al pacto que Dios hizo con la descendencia de Abraham. Pero cuando habla aquí en Gálatas 3, vimos que dice, le dio el pacto a él y a su simiente. No dice, y a la simiente, como si fueran de muchos, sino a una, y a su simiente, la cual es Cristo. ¿Qué sucede? Si todavía está vigente el antiguo pacto, ¿cómo va a haber un nuevo pacto? Tiene que ser abolido el pacto antiguo para que pueda haber un nuevo pacto, ¿verdad? Y eso es lo que dice Jeremías 31, que es lo que están esperando el pueblo de Israel. Ellos están esperando, y ellos no estaban esperando a un carpintero que iba a morir por ellos en la cruz, como dice Isaías, se lo dice bien claro. Morido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanos. Cualquiera persona que no tenga este espíritu de estupor, que no tenga esa venta, lee Isaías, que es un evangelio más, y vas a ver que el que estaba hablando ayer era Cristo, nacido de una virgen, y ahí será todo lo que pasó allí. Pero Jeremías 31, 31, vamos a leerlo. Esto es lo que esperan los judíos, y tienen razón en esperarlo, porque todavía no se les ha revelado. Solamente a algunos, en parte, ha sido esta revelación. En parte, ¿cómo en parte? A los que se le ha caído la venda, a los que Dios le ha retirado ese espíritu de estupor. Amén. A aquellos que hemos creído en Cristo. Dice, versículo 27, 31, 27, dice, he aquí vienen días, dice Jehová,
en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, para trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Está hablando de la casa de Israel y la casa de Judá. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comieren las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Con quién va a ser el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No con los gentiles. El pacto de la promesa fue en favor de los gentiles, el primer pacto. Y Cristo vino para todo aquel, vino a los suyos no le recibieron. A todos los que le recibieron, gracias al Señor, nos hizo ser hijos de Dios. Pero el nuevo pacto que va a venir, que dice aquí en Jeremías, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ahora, cuando Dios habla a los hebreos, busquemos en el libro de Hebreos, capítulo 8, para que usted vea lo que habla allí. El apóstol Pablo aquí le habla al pueblo hebreo y les aclara de nuevo lo mismo que le había dicho a Jeremías, al pueblo de Israel. Dice, Romanos 8:8. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres. Están citando Jeremías, el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré por ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mire, nosotros no tenemos a Dios como Dios, y aunque somos el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, nosotros tenemos a Dios como el Padre. Amén. Y a Cristo como nuestro hermano mayor. Amén. Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Por eso es que la promesa difiere. Ellos le dieron la promesa para Israel, es que le darían la tierra. A nosotros se nos dieron mejores
y magníficas promesas. Dice allá en Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, dice, para poder alcanzar la naturaleza divina. Y más que eso sucedió lo siguiente. Sucedió lo siguiente, que nos dio el reino por heredad. Amén. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, dice, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Está hablando del pueblo de Israel. Porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, viene el versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, ¿cuándo va a venir el nuevo pacto? La palabra habla, para con Israel digo, la palabra habla de un tiempo. Vayamos a Romanos. Romanos capítulo 11, y con esto termino. Romanos capítulo 11, versículo 25. Mire cómo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido con Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Hasta que haya entrado en dónde? En Cristo, hasta que haya entrado por la puerta, que es Cristo. Dice, y luego todo Israel será salvo. O sea que primero tiene que venir el arrebatamiento. Completarse el número de los gentiles que van a ser salvos. Y viene el arrebatamiento. Y dice, versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vuelven a citar aquí a Jeremías. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Está citando Jeremías 31. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados a causa de los padres. Oiga bien, lastimosamente, Dios bendiga a Israel, pero lastimosamente le dijo el Señor, tengo otro pueblo y otro redil. Os llamaré a celo con un pueblo que no es pueblo. ¿Por qué decía un pueblo que no es pueblo? Porque hasta ese entonces había dos pueblos nada más, el pueblo gentil y el pueblo de Israel. Pero Cristo murió, y cuando murió hizo un pueblo para sí. Amén. Y ese pueblo de Cristo va a ser tomado. Él dijo, vendré y me tomaré a mí mismo. Porque es un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Dice, son enemigos a causa del evangelio, por causa de nosotros, a causa del evangelio. Pero son enemigos porque la palabra, porque ellos estudian y escudriñan la palabra y son llamados a hacerlo. Pero hablando del nuevo pacto, no es el nuevo pacto con Israel, es el nuevo pacto de Cristo, no es con un pueblo, es con Cristo.
Cristo hizo un nuevo pacto con el Padre. Yo voy a morir, es el pacto que hizo Cristo. La paga del pecado es muerte. Yo voy a morir para que aquellos que reciban esa condición, o sea, que me reciban a mí, tú lo salves. El justo por lo injusto. La doble imputación. Amén. Nosotros le imputamos nuestros pecados y Él nos imputa su justicia, su amor, su redención, su salvación. Por tanto, esta es la tercera pata, como quien dice, de la mesa. Ya vimos el fundamento de Cristo, vuelvo y repito, está basado en uno, la ley de Cristo. Dos, el sacerdocio de Melquisedec, que es el ministerio de la reconciliación. Tres, el nuevo pacto en su sangre. Y cuatro, el que vamos a ver la semana que viene, es la circuncisión de Cristo. El que tiene este fundamento, de ahí para adelante usted puede edificar como usted quiera. Pero Pablo mismo decía, yo como perito arquitecto pongo el fundamento. Y el que edifica, vea cómo sobreedifica. Pero el fundamento es Cristo. Él es la piedra principal del ángulo. Amén. Amén. Así que nosotros estamos bien cimentados. Por eso es que con Cristo estamos completos. No necesitamos de revelación de la Torá. No. Igualdad al sábado. Dice que el reino de los cielos no es justicia, no es comida, ni bebida, ni luna nueva, ni día de reposo, sino el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Un aplauso para el Señor. Dios le bendiga a todos los oyentes. Si usted ha escuchado esto, acérquese a Cristo. Acérquese a Cristo y deje que Cristo, al recibirlo usted como su Señor y Salvador, Él lo limpie con su sangre. Esa sangre del nuevo pacto, esa sangre le limpie de todos sus pecados y le dé vida eterna. Sean bendecidos.